A nombre del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, y particularmente de los programas de posgrado, y agradezco además a las coordinadoras que están a cargo de estos programas, que son quienes hicieron posible este evento, que son el doctorado en Hábitat y Sustentabilidad, la maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable, la maestría en Proyectos y Edificación Sustentables y la maestría en Diseño Estratégico e Innovación Social. A nombre de los 4 programas, les damos la cordial bienvenida a este congreso. Antes de iniciar, nos permitimos informarles sobre las normas preventivas de la universidad en caso de contingencia. ¿Tienen el audio? A nombre del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, les damos la bienvenida. Antes de comenzar este acto, me permito atender a las normas de la universidad en materia de protección civil. Les pido a todas las personas presentes que en caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar el auditorio, se dirijan sin correr y sin empujar hacia la explanada que se encuentra atrás de ustedes, y de ahí a la glorieta que se encuentra a su mano derecha. Las puertas cuentan con barrera antipánico para favorecer la salida. Los que estamos en el escenario debemos caminar hacia los lados donde hay puertas de emergencia. Se les solicita además tener especial cuidado con los niños y personas con alguna discapacidad. Cualquier apoyo pueden acudir con el personal del ITESO. Muchas gracias. A continuación me permito presentar las actividades generales del día de hoy. La jornada académica comienza con 2 conferencias magistrales que abordan temas fundamentales para el desarrollo sostenible y la conservación. Empezaremos con Lucas Iborra Peñafort de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y con la conferencia titulada La construcción de confianza para mejorar la colaboración en proyectos de sostenibilidad. En esta sesión se explorará cómo generar confianza entre los actores de proyectos sostenibles y cómo se puede potenciar la colaboración y alcanzar objetivos más sólidos en la implementación de iniciativas ambientales. Seguiremos después con Camila Mileto y Fernando Vegas de la Universidad Politécnica de Valencia. Ellos impartirán la conferencia Restauración y Rehabilitación de la Arquitectura Vernácula y destacarán la importancia de conservar y rehabilitar la arquitectura tradicional, subrayando su valor cultural, histórico y su potencial para contribuir al desarrollo sustentable. Una vez concluida esta presentación, tendremos el conversatorio Vivienda y Justicia Urbana, que contará con la participación de 2 destacados expertos, Víctor Delgadillo de la UNAM y Máximo Jaramillo de la Universidad de Guadalajara. Este espacio abordará temas esenciales sobre vivienda y justicia urbana, cuestiones claves para avanzar hacia un desarrollo urbano sostenible y equitativo. La presencia de estas instituciones asegura una discusión rica en perspectivas y análisis profundos. A las 12:10 se abrirá un espacio de mesas paralelas en las salas laterales y en los salones que están previstos para... una vez concluidas, nos volveremos a ver aquí en punto de las 13:10 para el panel Retos Metropolitanos a Futuro, donde nos acompañarán 5 personas clave de la política de desarrollo territorial del área metropolitana de Guadalajara y del gobierno federal. Este espacio busca promover la reflexión y el intercambio de ideas sobre temas esenciales para la planificación, gestión y sostenibilidad de áreas metropolitanas. La relevancia radica en el enfoque colaborativo, multidisciplinario, pero sobre todo que está centrado en acciones, no en discursos. Una vez terminado esto, tendremos un espacio corto para comida y una conferencia magistral denominada Bridging Food Sovereignty, Indigenous People and Urbanization Insights from New Zealand, impartida por Merata Kawaru de la Universidad de Otago. Esta explorará la soberanía alimentaria y se conecta con comunidades indígenas y procesos de urbanización, proporcionando una perspectiva única desde Nueva Zelanda. Esta se impartirá en inglés y promete aportar ideas valiosas sobre los desafíos y oportunidades para integrar conocimientos indígenas en contextos urbanos contemporáneos. Una oportunidad imperdible para enriquecer el diálogo.
Finalmente, después de esta conferencia, iniciarían los 5 talleres. Para aquellos que no hayan podido registrarse ayer, recomendamos que se acerquen en el receso, en el coffee break, para verificar si pueden encontrar espacio. Recomendamos que hagan esta actividad. Son talleres de 4 a 7 y tienen que ver con la complejidad de los sistemas alimentarios, con Caterina Rondoni, Serious Games as a Way of Looking Ahead on Urban Mobility, con Chloe Moren, Gabriela Ochoa y Paulina García Ucio, los desafíos de la resiliencia, con Matías Barberis y Valeria Maurici, construcción de bóvedas mexicanas, con Ramón Aguirre, y finalmente pensamiento sistémico dentro de los límites planetarios, liderado por Eva Sander. Estos talleres ofrecen espacios únicos de aprendizaje práctico y reflexión. Finalmente, y para concluir, tenemos a las 7 de la noche aquí en el auditorio la inauguración y brindis de la Expo Cartel para reconocer a los mejores trabajos que se recibieron. De 316 se eligieron los 60 mejores que están del lado derecho. Esta actividad celebra la creatividad y compromiso de los participantes y diseñadores, destacando propuestas innovadoras relacionadas con la sostenibilidad. Ahora sí, iniciamos. Para comenzar esta jornada tengo el honor de dar la bienvenida al doctor Lucas R. Iborra Peñafort, quien impartirá la conferencia titulada La construcción de confianza para mejorar la colaboración en proyectos de sostenibilidad. Lucas Iborra nos acompaña de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, donde actualmente es profesor asistente y coordinador del Design Factory Javeriana Bogotá. Es doctor en filosofía por la Sorbonne University of Technology en Australia y magíster en gestión ambiental por la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más de 16 años de experiencia en gerencia de proyectos de ecodiseño y es especialista en diseño sostenible, economía circular, producción y consumo responsable. Su trayectoria incluye colaboraciones con organismos internacionales y gobiernos en estrategias ambientales, liderando proyectos de innovación que generan un impacto social y productivo. Bienvenido, doctor Iborra, adelante. Buenos días, muchas gracias, Emma. Un gusto saludarles y un honor también estar aquí. No había vuelto a México hace muchos años y es mi primera vez en Guadalajara. Gracias a Emma, Gabriela y al equipo de ITESO, también gracias a mi colega Ana Willes, con quien conversaremos ahora, de la Bolivariana de Medellín, por facilitar la conexión. Me encanta hablar de este tema y para darles un contexto, dos ítems a tener en cuenta. Esto fue basado en un caso de estudio en la investigación doctoral en Medellín a raíz del cumplimiento de una resolución del gobierno colombiano sobre la responsabilidad extendida del productor en la industria de los empaques plásticos. Les doy un tip: si alguien quiere buscar la norma, es la resolución 1407-2018, y algo que llama la atención y es parte también de lo que inspiró este tema, es que el gobierno obliga a organizaciones en las cadenas de valor, y esta es la palabra obligación, a colaborar. Una de las segunda motivación también que les cuento es que, pues, por supuesto, quiero mucho a mi país y soy consciente también de los problemas y retos que tenemos. Si alguien busca, por ejemplo, reportes sobre cómo es confiar en Colombia, al menos la mayoría tal vez que encuentren van a ver que destacan la dificultad y a veces la imposibilidad de confiar en Colombia, pero no discriminan a qué se refieren con confiar y en qué contextos. Eso es parte de lo que también quisiera conversar hoy con ustedes. Y el tercer punto también, por favor, cuando les vaya contando esto, les invito a que se pregunten: ¿y esto cómo se lleva a la realidad en proyectos concretos? ¿Cómo pasamos de esto suena muy bonito, bueno, ojalá les suene bonito, esto suena muy bonito, a y esto cómo se ve aplicado realmente en los proyectos, que ha sido uno de los retos también para demostrar? Muy bien, sin más preámbulo, también para que me conozcan y si en algún momento nos encontramos, me gusta hablar de los temas, gracias Emma por la presentación, pero también me gusta hablar del montañismo. Esta foto fue en el Pico Colón de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Ahí conocí también a un amigo que es justamente mexicano. Me dijo: ahora tienes que ir a Orizaba, aquí en México, y te va a encantar también esta montaña. Entonces lo tengo pendiente. Me encanta bailar salsa, sobre todo, comer, bueno, viajar, leer. Me encantará también que nos conozcamos de esa manera en los espacios que tengamos. Y
No voy a extenderme mucho, pero esto que les contaré sobre confianza también ha sido una manera de aplicarlo en un área que se llama el Design Factory Javeriana Bogotá, y somos parte de esta red también. Chévere conectar entre redes. Si quieren entrar a designfactoryglobalnetwork.org para ver qué más hacemos ahí, para ponernos a sus órdenes, por favor. Ahí hay un equipo enorme de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad, incluyendo, y me gusta siempre destacar el rol de nuestros y nuestras estudiantes para las iniciativas que tenemos. Este es el espacio, y algo también que les quería compartir es, en el Design Factory tenemos un espacio los viernes en las tardes donde buscamos que no haya actividades ni curriculares ni proyectuales, sino que haya la posibilidad de que la gente se encuentre, se fortalezcan los lazos de confianza, de comunidad, se pase rico, se pase bueno, como decimos allá también en Colombia, y de pronto eso ayude a que emerjan nuevas iniciativas de proyectos y de innovación. A veces, hace unos 2 años que asumí este rol, cuando empezaron a ver que hacíamos esto, nos decían, allá ustedes en el Design Factory se la pasan jugando y no hacen más. Eso no era un cumplido, era una crítica. Entonces, por eso también la invitación que les dije, estos temas de confianza hay que aterrizarlos de forma pragmática para mostrar resultados que se alineen, por ejemplo, a los indicadores que las instituciones necesitan para ver que lo que usted está diciendo que hay que hacer, por ejemplo, poner a estudiantes y a profesores a jugar los viernes, realmente sirve, por ejemplo, para mejorar procesos de educación. Entonces, tengan esa pregunta, por favor, ahí en la cabeza. En esta siguiente parte de la presentación quisiera compartirles algunas de las frases que, por ejemplo, para darles un contexto, esta investigación fue parte de un proyecto que se llamó Waste to Opportunity entre la Swinburne University of Technology en Melbourne y una empresa que se llama Plastines en Medellín, Colombia, para facilitar diálogos alrededor del cumplimiento de esta norma de responsabilidad extendida del productor. Aquí les traigo algunas frases resumidas que escuchamos en 3 talleres que se hicieron y en unas 19 entrevistas, para ver, por ejemplo, los obstáculos que hay a la hora de aterrizar iniciativas de colaboración para innovar, para cumplir la normativa, por ejemplo, que en este caso exige el gobierno colombiano, para este caso de estudio. Y les compartiré también algunas lecciones aprendidas o estrategias que utilizamos, invitaciones que les hicimos a las empresas y a las organizaciones del sector público que participaron. Una de estas, y con esto comienzo, creo que no sucede en este tipo de espacios por también la gente que he podido conocer desde ayer que llegué, y veo que el espíritu está muy afortunadamente enfocado en vamos a colaborar, queremos hacer cosas, pero una de las frases, por ejemplo, que escuchamos, y este fue en el primer taller, era un empresario que dijo, gracias por invitarme, pero ya estoy algo cansado de que me inviten a estos espacios porque se hablan muchas ideas bonitas y luego no sucede nada, luego no nos llaman, o luego llamamos y nos dicen sí, por supuesto, y no vuelven a responder después. Claro, lo primero, y será una de las conclusiones al final, es entender por qué está sucediendo eso y darnos la posibilidad de conversemos primero. En ese caso, por ejemplo, recuerdo muy bien este empresario, dijimos sí, tiene toda la razón, además también ayer hablábamos con algunos colegas, imagínense cuántas universidades llegan a las mismas empresas para hacer las mismas preguntas, por ejemplo, y hay que ser consciente de eso para primero darnos la posibilidad de conversar. Venga, siéntese, tomémonos un tinto y cuénteme por qué se siente así con las universidades, porque usted y yo no nos conocemos. Cuénteme qué le ha pasado antes. Por eso una mentora de vida alguna vez me enseñó, saque a la gente a bailar. No literalmente en este caso, sino hay un libro muy bonito, se llama La ontología del lenguaje, donde se hacen, por ejemplo, con una metáfora del baile, por ejemplo, y es uno de las estructuras fundamentales de la tesis, es cómo la gente, tomando la metáfora del baile, conversa, se conoce mejor. No sé si a ustedes les gusta bailar, pero uno bailando, por ejemplo, en pareja, salsa, digamos, puede uno sentir muchas cosas, si uno se entiende con la persona o no, si disfrutamos la música de la misma manera o no, si queremos volver a bailar una segunda pieza o fue suficiente una y gracias por esto, pero ya no quiero volver a bailar contigo. Todo esto se da cuando uno está bailando. Y lo mismo conversando. Porque, por ejemplo, conversando uno puede saber de pronto si, y es algo que me enteré después, a ese empresario hubo otras universidades que le quedaron mal. Es decir, le dijeron sí, colaboremos. Después del evento escribió un correo y no recibió respuesta.
Entonces, por supuesto, está molesto con las universidades. Aunque no nos conozcamos, tiene una idea sobre cómo es trabajar con universidades. Y una vez esta persona fue escuchada, validada en los sentimientos, sabiendo que no eran personales contra mí ni contra la universidad que yo representaba en ese momento, hubo posibilidad para, llamémosle, seguir bailando, para conocernos de otra manera. Por eso, colegas, les decía, hablemos de temas de confianza, de economía circular, de ecodiseño, y también si quieren hablar de música y montaña, será un placer. Así de pronto nos conocemos en distintos niveles en lo que dura este congreso. Esto, al final tengo una imagen de una escalera, eso es como subir una montaña en el sentido de, miércoles, aparece un obstáculo, lo superamos. Aparece el siguiente, ojalá lo volvamos a superar. Y así, y así, y así, hasta ojalá lograr una cumbre, como la que les mostraba al inicio. Distintas frases seguían apareciendo y aquí la mayoría del empleo en Colombia es generado por MIPYMES, por micro, pequeñas y medianas empresas. Y también son las que, en general, las que más sufren, por ejemplo, para estar pagando los costos de nómina y de empleados y empleadas cada mes. Entonces, esto era muy común escucharlo. Oiga, usted trae sus ideas de sostenibilidad y el gobierno puede pensar una cosa, pero ¿quién me va a pagar la nómina el otro año? Claro, en este caso, por ejemplo, si yo ya tuve ese primer momento para, venga, conozcámonos, cuénteme dónde viene, por qué se siente así, era interesante descubrir, por ejemplo, que había lo que algunas veces se llaman, no sé, los modos de supervivencia. Uno de los aprendizajes de esto es, usted no le puede pedir a una persona ni a una organización que piense en el cuidado del ambiente si antes no asegura que esa persona y esa organización estén satisfaciendo sus necesidades básicas al menos, y ahorita hablamos de eso, con un mínimo. ¿Cómo le pide usted a alguien que cuide, por ejemplo, el mar si esa persona, por ejemplo, está sufriendo por su salud física y no tiene para alimentarse 2 o 3 veces al día? Pero ¿cómo espera usted que esa persona tenga la capacidad también de decir, bueno, no puedo comer, tengo problemas de salud y ahora usted me pide que no contamine la playa? No sé en la experiencia de ustedes, pero en la que yo he tenido, usualmente esos resultados ni siquiera se logran de proteger al ambiente obligándolos con una norma o una nueva circular o un nuevo decreto o lo que sea. De todos modos, cuando uno a las MIPYMES les daba la posibilidad de hablar cuáles eran sus urgencias, sus necesidades, qué es lo que les preocupa en el corto plazo, descubríamos que también tenían algo en común con las grandes organizaciones que también tenían metas en el corto plazo. Uno le podía preguntar, por ejemplo, aquí prefiero no dar nombres, bueno, además no puedo dar nombres, pero organizaciones grandes, por ejemplo, de alimentos en Colombia, tenían metas que cumplir en el siguiente mes. Yo no hablaba con las micro, pequeñas y medianas que participaban en esos talleres y también tenían metas que cumplir en el siguiente mes. Ahí, por ejemplo, la invitación que les hacíamos era decir, pues encuentren qué necesitan en común. Usted tiene que vender el siguiente mes, sí. Usted también tiene que vender en el siguiente mes, sí. Listo, arranquen por ahí, comiencen por ahí. Que usted tiene una visión estratégica a 10 años y usted, MIPYME, ni siquiera tiene la posibilidad de pensar si en 5 años va a sobrevivir, listo, pero al menos saben que el siguiente mes sí tienen que vender. Siéntense a hablar a ver si encuentran algo ahí del siguiente mes. Claro, cuando les decíamos, siéntense a hablar de qué es, usted qué necesita para vender el siguiente mes, usted qué necesita para vender el siguiente mes. Y ahí, colegas, hay una lección aprendida también de este caso de estudio. Por eso insisto mucho en conozcámonos desde lo técnico, pero desde lo personal también. No sé si alguien ha escuchado la frase, es que a los empresarios, a las empresarias solo les importa el dinero, no les importa el cuidado del ambiente. Les confieso que yo vengo con un sesgo, porque conozco a muchos empresarios y empresarias y los defiendo. Digo, oiga, no todas las personas son así, no todos los empresarios y empresarias son así. Porque si usted se da la posibilidad de hablar con esas personas, conocerse un poco más allá de lo primero que les dicen, tener mayor tolerancia a la frustración cuando les digan, es que si no me trae dinero no me sirve, guardarse esa frustración y hacer más preguntas para entender qué hay detrás de eso que está diciendo la persona, descubre uno, por ejemplo, que realmente cuando están hablando de dinero, de lo que quieren comprar o de lo que quieren usar, están estrictamente raspando la superficie de lo que realmente necesitan. Claro, aquí no sé qué referentes les gusten a ustedes sobre necesidades humanas. Para hablar del chileno Max Neef o Abraham Maslow desde las motivaciones humanas,
la gente, mientras se va conociendo, seguramente le hable sobre los satisfactores o los bienes, no sobre lo que realmente necesitan. Si uno se da la posibilidad de decir miércoles, solo imagínense una persona que la primera vez que lo conocen se levante y digan, yo no creo en las universidades. Si usted se aguanta las ganas de responderle en ese momento a esa persona con rabia, por ejemplo, o tristeza, de pronto se puede dar cuenta que tiene más elementos en común de los que uno creería. Hace unos años que hubo fuertes protestas en nuestro país, en Colombia, escuchaba uno diciendo, algunos, los que salían a protestar criticaban a los que no salían a protestar. Ah, es que ustedes solo se sientan en redes sociales para hablar, en cambio nosotros sí salimos a las calles. Los que se quedaron en redes sociales, escuchaba uno que decían, ah, es que ustedes salen a las calles, destruyen nuestras ciudades, en cambio nosotros tenemos nuestras luchas en redes sociales y ahí no hacemos daño a la infraestructura. Entonces, cogía uno en ese momento a algunos grupos de estudiantes, me gustaba invitar a mis estudiantes a decir, bueno, entonces, usted que le gusta salir a la calle, ¿cómo quiere ver el país? Dígame cómo se sueña ese país. Usted que no le gusta salir a las calles, dígame cómo se sueña el país. Y era más común, no digo perfectamente, pero más común ver que soñaban lo mismo. Oiga, quiero que no nos matemos, quiero que nos tratemos mejor, quiero que Colombia sea mejor de lo que es ahorita. Bueno, pero usted lo sabe hacer en las calles, ¿cierto? Sí, y usted lo sabe hacer en redes sociales. Entonces, ¿por qué no se hablan para ver si de pronto el efecto que generan es mejor? Esto es una montaña y esto es como, bueno, no sé, como una relación de pareja, como una amistad, como una relación de colaboración en proyectos financiados, como hacer un taller, como entrevistar a una persona para saber si me está diciendo lo que realmente siente o no. Esto que les estoy contando es un resumen de unos 2, 3 años de talleres y entrevistas, de obstáculos que tocó superar. Esto era muy común, recuerden lo que les acabo de decir de las MIPYMES en Colombia. Decir, listo, esto me lo está obligando, en este caso es, hay una agencia que se llama la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que controla esta normatividad de la responsabilidad extendida del productor en empaques. Decía, pero mientras la autoridad llegue, viene y me cae, me controla, yo tengo que seguir atendiendo lo urgente, tengo unos costos que tengo que hacer, y lo que usted me está diciendo que tengo que hacer para cumplir la norma, me implica, por ejemplo, comprar máquinas para procesar ahora más material, me implica, por ejemplo, comprar o pagarle a alguien que sepa de la resolución porque yo no lo sé, dígame de dónde voy a sacar la plata. Claro, esa discusión del dinero, estoy hablando de, sobre todo, tratar con empresarios era muy común. Y ahí es donde yo les decía que primero tenía que entender qué era lo que le preocupaba y lo más urgente que veía que tenía que satisfacer. La resolución salió en el 2018. Tenía un periodo de gracia para que las organizaciones se adaptaran para empezar a reportar de unos 2 años. En el 2020 el gobierno se dio cuenta que la resolución no estaba muy bien diseñada y sacó una resolución adicional para corregir algunos errores. Entonces imagínense una empresa pequeña esperar 2 años para decir yo tengo todavía 2 años para reportar. Mientras tanto debo asegurar que en 2 años esté sobreviviendo como empresa. Esto me ayuda, por ejemplo, a entender, porque les cuento un caso de hace muchos más años de un proyecto de consultoría donde en Cartagena una empresa de servicios portuarios necesitaba resolver unos problemas ambientales en el puerto. Por ejemplo, que sus empleados comían el almuerzo en cajas de icopor o poliestireno expandido y las dejaban por ahí en la plataforma y eso se volvía un elemento que podía dañar algunos equipos del puerto. Entonces necesitaban que les ayudáramos a resolver eso. Aquí es lo que les contaba, nos dimos cuenta que la gente, por ejemplo, no tenía dónde ir al baño, entonces los que operaban las grúas más altas, y disculpen el ejemplo, a veces tenían que orinar en una botella para no perder tiempo, entre comillas, bajando, yendo al baño y volviendo a subir. No tenían dónde guarecerse del calor, por ejemplo, y tenían que estar hidratándose a cada rato y llenar sus bolsillos de las bolsas. Cuando les planteamos ese escenario a la empresa, les dijimos, venga, atienda primero estas necesidades para que luego le quede más fácil a sus empleados cumplir lo que usted espera con los empaques de poliestireno expandido. No nos volvieron a llamar, colegas, porque querían una solución como mágica. Y tampoco después vimos a ver si ya habían logrado resolver ese problema.
pero puede haber indicadores, y ahí es donde les digo la visión pragmática de esto. ¿Cuál es el costo o el beneficio económico en este caso de implementar técnicas de construcción de confianza? Pero también se puede medir cuál es el costo de no hacerlo. Por ejemplo, algunos sectores allá, evaluar financieramente cuánto les cuesta la rotación del personal y cómo no logran, por ejemplo, fidelizar y construir mejores relaciones de confianza con quienes trabajan. Si uno quisiera volver todo dinero, eso se puede monetizar también. Además, colegas, no solo en salud física, y por eso también les hablaba de necesidades humanas, y es cada cuánto, yo asumo que ustedes sí lo hacen porque además es bonito porque estos espacios nos reúnen a personas que tenemos intereses comunes. Solo que a veces, y eso por eso les contaba del viernes de mente abierta que hacemos en el Design Factory, y eso es una idea que aprendimos de una entidad que se llama Ruta N en Medellín, Colombia. A veces, por ejemplo, no sé si les ha pasado que llegan a una reunión y la gente no se conoce, pero empiezan a hablar de tareas del proyecto. O no sé si les ha pasado, por ejemplo, o les pregunto, ¿por qué ustedes se llevan mejor con algunas personas en sus organizaciones que otras? ¿Por qué les gusta trabajar más con algunas personas que otras? No sé si les ha pasado que tengan colegas que de pronto no sean tan eficientes en las tareas ni sean los mejores muestren los mejores indicadores en lo que hacen, pero sean muy agradables para compartir una conversación, o es una persona a la que yo le puedo contar cómo me siento. Así de pronto no sea la persona que más publicaciones tenga en el caso académico o que más casos de PQRs, quejas y reclamos atienda en la empresa, pero es alguien con quien yo me puedo sentar a tomar un café y me ayuda a sentirme mejor. Esto responde a que en algunos proyectos, acuérdense de la invitación de ver lo pragmático de esto, ¿cada cuánto programamos? Es una pregunta que primero me hago a mí, actividades para conocernos primero, para ver, por ejemplo, si nos gusta el mismo equipo de fútbol, o si nos gusta, o si nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero digamos si nuestros hijos o nuestras hijas van al mismo colegio y tienen los mismos problemas, o descubrimos que nos encanta también, por ejemplo, la misma comida. En este punto de la charla, cuando la he dado, también me gusta recordar, hay ciencia detrás de esto hay estudios que han, por ejemplo, demostrado, y esto hemos tenido que sacar en el Design Factory, estas evidencias para que digan, vea, nosotros ponemos a nuestros estudiantes y profesores a jugar, es porque vea estos artículos que hablan de que si usted tiene mejores comunidades de aprendizaje o de práctica y se conocen mejor, tienen equipo, con el tiempo logran desarrollarse como equipos de mayor rendimiento y generan, por ejemplo, procesos de innovación más enriquecedores, más ágiles, se reducen los conflictos, se reducen los reprocesos, los costos de transacción disminuyen. Aquí no hablaba de ninguna fuente, si alguien quiere después con mucho gusto podemos compartir, pero hay ciencia detrás de esto. Recuerden, no solo cuantificar el beneficio de hacerlo, sino el costo de no hacerlo. Y si el dinero es una manera de tener un lenguaje común, monetizar todos esos beneficios y costos. Y aquí a veces hay un link roto en donde usted puede tener una matriz de trazabilidad de requerimientos técnicos de un proyecto y también puede tener una matriz de necesidades y expectativas no técnicas de los actores involucrados. Para saber, por ejemplo, por qué la gente se siente como se siente, cómo esto le contribuye a no solo su organización, sino a su proyecto de vida personal. Y ahí es donde está lo organizacional y lo individual. Si uno logra esto, en el Design Factory Javeriana Bogotá no tenemos presupuesto, o sea, técnicamente sí, pero realmente es muy bajo, entonces nos ha tocado inventarnos maneras de lograr transacciones sin dinero. Para eso, claro, esto es como, si alguien algún día, yo sé que esto existe, por ejemplo, con los bancos de tiempo o con otras aplicaciones para ver cómo, como Tinder y Bumble, por ejemplo, pero no para conseguir, bueno, aunque Bumble puede conseguir también relaciones profesionales, pero para saber, por ejemplo, los mercados de transacciones de residuos. Hay una iniciativa que no prosperó desafortunadamente en Colombia, pero si la quieren buscar, se llama BORSI, B larga, ORSI, donde lo que buscaban es, usted tiene plástico residual y usted necesita plástico residual, pues ¿por qué no se hablan? Y de pronto no tengan que haber transacción con dinero acá, sino simplemente usted se deshace de un material por el que tendría que pagar y usted consigue un material por el que también tendría que pagar.
conversen a ver si de pronto nadie tiene que pagar por eso y logran un beneficio con otro tipo de transacciones. Pero de nuevo, esto se da cuando hay conversaciones y nos conocemos mejor. ¿Para qué? Para ver, por ejemplo, y esto es una idea que siempre me gusta recordar, que me la hizo caer en cuenta un empresario en uno de los talleres, que se levantó y dijo, oiga, ustedes que están allá sentados, le habló otra empresa, ustedes saben hacer temas de posicionamiento de marca, yo necesito eso. Y les escuché, decía el empresario, que están encartados, como decimos en Colombia, con residuos. Pues eso es lo que yo sé hacer muy bien. Entonces, ¿por qué no nos sentamos y nos ayudamos? Uno de los retos, llevando esto a la vida súper pragmática, es usted cómo cuantifica, no sé, una hora de asesoría en gestión de marca equivale a cuántas horas de una asesoría en gestión de residuos. Ahí hay un reto. Hay un reto de cuantificar y por eso los bancos de tiempo tienen también ese reto. ¿Cuánto cuesta una hora tuya para lo que hiciste versus cuánto cuesta una hora tuya para lo que hiciste para que las partes involucradas queden satisfechas? Pero ya han sucedido casos así. Perdón. Por eso, no sé en la experiencia de ustedes, pero todas las personas con las que hablamos, y ojo, esto que les comento de talleres y entrevistas, sucedió en un periodo de unos casi 3 años. Para que cuando llegaran las entrevistas, ya la gente empezaba a hablar con más confianza y, como decimos en Colombia, perdón la expresión, a calzón quitado, eso significa que ya no estábamos hablando políticamente correcto, sino que ya estábamos diciendo, vea, realmente a mí lo que me preocupa es darle educación a mis hijos, eso es lo que aquí lo tengo yo. Otra persona también decía, yo ya estoy en mis 60 y pico, ya siento que estoy saliendo del mundo profesional, quiero dejar un legado, necesito sentir que lo que aprendí en mi vida le sirve a alguien más. Ya el dinero no aparecía tanto en las conversaciones, sino en lo que querían hacer con el dinero. Pero colegas, me tomó casi 3 años. Afortunadamente había financiación y para eso hay que buscar plata para ver quién va a pagar por qué. Les pongo un último ejemplo y avanzamos. Un proyecto que lideró un amigo, Jaime Pardo, con comunidades guayú indígenas del norte de Colombia, en la Alta Guajira. Casi 2 años, yo ya no estuve en la parte final del proyecto, pero financiado por no me acuerdo si por la CAF o el BID, no me acuerdo, para que las comunidades indígenas ya no nos consideraran externos. No me acuerdo si la palabra es arijuna o alijuna, pero significaba ya no éramos arijunas o alijunas para ellos. 2 años, para que las conversaciones avanzaran. Afortunadamente había alguien quien pagara por eso, y si no, hubiéramos tenido que buscarla. Entonces, por ejemplo, estos obstáculos del dinero pasan a un segundo plano. De aquí en adelante, colegas, siguen, ya habiendo superado, por ejemplo, si uno ya ha logrado convencer a la gente de que, venga, vamos a buscar maneras de colaborar, todavía, por ejemplo, era común encontrar obstáculos como, oiga, me van a robar la idea, no quiero participar en eso. Entonces, ya en este punto, de pronto uno puede tener la confianza para decir, hablarle más de frente para decir, venga, primero las ideas, no sé el marco legal acá, pero en Colombia una idea no se protege. Las ideas pueden ser protegidas si se traducen, por ejemplo, en un plano o en un código o en una visualización como registro de diseño, pero la idea, además, ¿usted a quién le asegura que alguien no ha tenido la misma idea que usted y de pronto tiene más capital que usted para sacarla adelante? Bueno, pero ¿por qué entonces, digamos que voy a dar la idea, y por qué no la da otro? Hay un concepto ya antiguo, pero sigue siendo vigente, el de los free riders. Aquellos, por ejemplo, no sé cuándo van ustedes a la playa, bueno, tal vez ustedes no tienen ese problema, pero algunas playas que he visitado en Colombia, a veces ve uno basura, no todas, pero algunas. Entonces uno puede optar por decir, pues yo la voy a recoger, pero va a haber otras personas que van a recibir beneficios de que yo haya recogido esa basura sin haber invertido ningún esfuerzo. Colegas, aquí otra de las lecciones aprendidas de la investigación fue, y me adelanto un poco a las últimas gráficas, en las entrevistas, una de las preguntas que se hicieron era entender por qué la gente se sigue levantando todos los días a buscar oportunidades a pesar de todos los problemas que hay, de las cosas que tienen sufriendo las personas, de la situación política del país, de los riesgos de que me roben una idea,
de que hoy tampoco voy a conseguir dinero. ¿Por qué se siguen levantando cada día? No sé, también yo les hago la misma pregunta a mis estudiantes en clase de 7 de la mañana. Oye, ¿ustedes por qué siguen viniendo a las 7 de la mañana? No es un reclamo, es que los motiva, porque pueden tomar esto en un curso o en un video de YouTube. ¿Por qué vienen acá? Claro, más allá de solo ver los beneficios de ese intercambio que puede haber, láncese, arriésguese, o si no corre el riesgo de quedarse por fuera o quedarse atrás, es conéctese con ese propósito de vida. Cuando hablo de propósito de vida, les hablaba ya del tema de las necesidades. Y aquí me gusta recordar, no sé ustedes qué opinan, si son más importantes las necesidades materiales o inmateriales. Les dejo esa pregunta para ustedes. En pandemia había una discusión sobre la gente que decía que tenían que abrir las iglesias urgentemente, o los templos, llamémoslos los templos de distintos credos. Y otros que decían, no, no puede ser así, lo más importante son los supermercados. Entonces otros también decíamos, de pronto es importante las dos, porque para algunas personas es inconcebible pasar un día sin oración. Y eso ayuda a satisfacer otro tipo de necesidades. No es un invento nuestro, por eso hablo de las materiales y las inmateriales. De ahí, claro, esto, por ejemplo, si alguien algún día quiere hacer una aplicación de citas, pero citas intercambiando intereses y capacidades, me encantará apoyar. Yo no tengo la capacidad técnica para hacer ese tipo de cosas, pero ahí cómo hago yo, por ejemplo, para cruzar intereses y capacidades y lograr mejores transacciones, hay una oportunidad de oro si yo logro buscar la manera de que las transacciones se den así de fácil como sucede en Tinder o en Bumble, ¿no? O en alguna otra aplicación de hacer match que ustedes hayan usado. Por eso, y ya para ir cerrando, no sé si puedo tomarme máximo, o ya estoy sobre el límite. Voy a tomar unos 2-3 minutos más para cerrar. Una de las lecciones aprendidas, y ya las últimas diapositivas son una invitación, 5 invitaciones muy puntuales, era darse cuenta, por ejemplo, también de la importancia de que primero esa persona creyera que podía lograr las cosas, para luego asumir riesgos, porque en el fondo no era solo que el dinero no era lo más importante, sino que de pronto ya, no sé si han escuchado el concepto de desesperanza aprendida, es ya lo único que me toca es sobrevivir, ya no puedo aspirar a grandes más cosas porque nunca pasa nada. Cuando uno llegaba a ese punto, de pronto 2 años después de conocer a la gente, ya uno podía empezar a tener otro tipo de estrategias. Y esta era uno de los cierres en donde, claro, quiero mucho a mi país, sé los problemas que tenemos, pero sé también, por ejemplo, y aquí son las últimas invitaciones, a que les invito a que lean, tal vez, no sé si en México tienen de pronto, ojalá, mayor autoconfianza en las capacidades que tienen como país, ojalá, porque a veces en Colombia siento que todavía no se puede generalizar. Pero si ustedes ven esos reportes de confianza, no quiero decir que están mal, simplemente están sesgados porque no discriminan en qué escenarios, con qué propósitos, en qué condiciones, a qué se refiere confianza, confianza para hacer qué. Por eso, ya con esto cierro las últimas. Primero, salirse de esa polarización de los buenos, los malos, sí puedo confiar, no puedo confiar. Segundo, darse cuenta que en las actividades de los proyectos debo conocer a la gente para saber, por ejemplo, si a una comunidad indígena debo dedicarle unas actividades a que primero reparen la confianza que tienen en las instituciones académicas, para luego sí empezar a trabajar, para luego ver de pronto que si debo construir desde cero, primero reparar y luego construir desde cero, y luego estar monitoreando y cuidando esa relación hasta donde más pueda. Tercero, oye, la mente, y aquí insisto, mente y corazón también abiertos porque usted no sabe en qué momento emerge una nueva oportunidad. Cuarto, darse cuenta que esto toma tiempo, esfuerzos. Claro, todo esto se puede traducir en dinero. He insistido mucho en dinero, ojalá ustedes vivan más libres de eso, pero es porque tengo algunas metas acá que me hacen estar siempre pensando en cómo esto yo lo vuelvo dinero o lo expreso financieramente hablando. De ahí que a la hora de construir confianza y esto aterrizado en un proyecto, hay que tener actividades para evaluar, reparar, construir, tomar tiempo para ver cómo se va construyendo progresivamente la confianza y además tener actividades que ayuden a monitorearla y cuidarla, colegas.
Por eso, permítame esta frase, cójala suave, sé que aquí la palabra coger tiene otro tipo de connotaciones, pero es una frase que se usa comúnmente en Colombia, tómela suave o vaya con calma. Y les dejo la pregunta, si esto puede ser una oportunidad cuando uno ve, por ejemplo, los cambios generacionales para que de pronto aprendamos a vivir de otras maneras. Cuando veo a mis estudiantes que a veces quieren vivir más despacio, con menos presiones, y yo vengo de otro paradigma, estoy dándome la posibilidad de entender cómo se van a imaginar y cómo van a construir ese mundo hacia el final, de pronto haciendo menos, o de pronto yendo más despacio. Les confieso que tengo un poco de susto porque en mi cabeza hay otro paradigma de ir más rápido y con mayor productividad, pero me estoy dejando enseñar de mis estudiantes y llevar un poco. Así que, colegas, ojalá sigamos conversando, perdonen que me tomé unos 3 minutos, creo más. Si algún día no tienen nada que hacer y necesitan algo para leer, pero se les acabó todas las lecturas, está la tesis doctoral disponible. Y gracias por el espacio y aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias por escuchar. Damos la bienvenida a la magíster Ana Elena Builes, quien va a coordinar la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias, Luca, por tu presentación. Creo que en el fondo lo más importante, o lo que me queda a mí después de escucharte, es cómo establecemos un diálogo para generar confianza durante todo el proceso y para no perder dinero en el proceso, ¿cierto? Es decir, nos cuesta mucho financiar y si no hacemos ese primer vínculo en los proyectos con comunidades, vamos a perder plata. Una de las preguntas que nos hacen, que me pareció bastante interesante, es cómo romper precisamente esa idea de que van a sacar provecho de mi idea, ¿cierto? Ahorita lo mencionabas con las frases que te decían en los talleres como, pero ¿por qué yo? ¿Cierto? ¿Por qué otro no da la idea? O es que me van a robar la idea. ¿Cómo lograr quitar ese paradigma en la cabeza de que me van a robar la idea? Gracias, Ana. 2 cosas. Igual también siempre me gusta recordar, bueno, por el lado académico saben que uno no puede generalizar nada y hay que ver cada caso puntual, pero también para no tomar esto como verdades absolutas. En la experiencia al menos que he tenido, 2 cosas. Primero, reconocer que en el primer encuentro es posible que no se resuelva eso. Es decir, tengo que anticiparme a que seguramente voy a tener que tener varias reuniones, o varios talleres, o varios cafés, varios whiskies, depende del contexto en el que uno esté para saber cuál es la práctica aceptada o más comúnmente utilizada para acercarnos, tomar con moderación, pero a veces toca o hay que hacerlo. Y segundo, en las definiciones de confianza que pueden encontrar, algunas muestran la palabra vulnerabilidad, es decir, cuando se establecen relaciones de confianza se acepta que me vuelvo más vulnerable ante la otra parte. Y en esa vulnerabilidad logramos construir de pronto una relación más fuerte. ¿Cómo romper eso? Y ante el ejemplo puntual de compartir ideas es láncese usted primero. Ojo, para esto, a veces algunas recomendaciones que hemos hecho, lo que pasa es que hay que hacerlo con cuidado, es, ven, ¿por qué no se toman un curso de superación personal? Hay que saber decirlo, pero se los digo es porque yo lo he hecho y me ha funcionado para que en ese momento decir, pues si nadie se está lanzando a ser vulnerable, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo es, venga, para el problema suyo, aquí tiene 10 ideas y yo le puedo decir cómo ayudarles. Vaya y haga lo que quiera con esas ideas, pero yo ya tomé el primer paso. Algunos hablan de eso como el favor de los 5 minutos. No le cuesta mucho, hágalo. Claro, esto es sembrar, no necesariamente sembrar luego implica cosechar todo, y por eso el curso de superación personal, para aceptar también la frustración de pronto que de 10 casos, 1 o 2 sean exitosos. Exitosos quiero decir, logré convertir la idea de esa persona a decir, ¿sabe qué? Me voy a empezar a arriesgar ya. Pero en este marco 1 o 2 de 10 puede ser un buen indicador de éxito. No sé en la experiencia de ustedes, pero en la nuestra sí. Bien, gracias. Y hay otra, pues, digamos, en el contexto colombiano, que claramente es similar al mexicano, muy diferente al italiano, por supuesto.
generar confianza con las comunidades es muy complejo, sobre todo aquellas comunidades que son más vulnerables que otras, ¿cierto? O aquellas comunidades que se han visto vulneradas en más ocasiones que otras, ¿cierto? Sin embargo, la experiencia en Medellín y en algunas zonas costeras en las que yo he trabajado me ha mostrado que ponernos al nivel, cuando digo ponernos al nivel es conversar a los ojos, siempre sirve mucho más para que precisamente el otro no se vea tan vulnerable, ¿cierto? Y entienda que yo también soy en alguna medida vulnerable cuando estoy en un contexto que no es el mío, ¿cierto? Porque el solo hecho de moverme de contexto me pone en una situación de desventaja, digámoslo así. Entonces creo que es una de las cosas más bonitas de lo que nos has mostrado. Y nos preguntan también cuál es el rol que juega el altruismo en todo esto de generar confianza, el trabajo con comunidades para proyectos en el marco de la sostenibilidad. Bien, esa pregunta la siento profunda, tal vez resumiría en 2 puntos. Depende de la perspectiva también y la experiencia que ustedes tengan de altruismo. Les voy a hablar de la que yo tengo también, de que a veces se diferencia esa inversión social de impacto. Pero 2 puntos. La primera, en algún momento mencionaba las necesidades humanas, materiales e inmateriales. En esa les dejo la pregunta, es ¿qué propósitos a nivel individual, me refiero personal ya de sus propias vidas, y organizacional, depende en dónde estén laborando ustedes, persiguen? A veces es más fácil definir las organizacionales, porque pueda que ya haya indicadores o metas o visión, etc. Pero también, a nivel personal, ¿ustedes qué buscan con sus vidas? Y es una pregunta que me han hecho en el Design Factory cuando les comento que hemos tenido que, yo a veces saco de mi propio bolsillo para asegurar que algunas cosas se den y me dicen, no sea tan bobo, eso debería hacerlo la universidad. Le digo, tienes razón, pero es que yo busco también otro tipo de cosas en mi vida. Me encargaron esto ahora. Y ojo, aquí menciona la dimensión espiritual, la diferencia un poco a veces de la religiosa, porque hay a veces algunos autores que la diferencian, lo espiritual de lo religioso, pero es preguntarme yo al final cómo quiero que me recuerden, o más allá de mí, qué quiero lograr en esta vida. Entonces está eso de los propósitos, por un lado. Y de lo otro, mencioné el tema de las capacidades, ahí leí a una filósofa que se llama Martha Nussbaum, y ahí por eso les preguntaba qué visión tienen ustedes del altruismo, porque, y sin politizar, no vamos a politizar esto, pero toca tener mucho cuidado en la manera como uno ayuda a las personas y a las comunidades para asegurar que su propia autoconfianza, lo mencionaba en algún momento, aumente, y eso implica empoderarlas, no volverlas dependientes de esa ayuda. Es decir, les mencionaba lo de las capacidades, y perdón, ya con esto cierro, les vamos a ayudar a una comunidad, pero no les vamos a regalar el dinero, vamos a exigirles. Pero es que allá lo único que han hecho en sus vidas es cultivar papa. Bueno, necesito que nos enseñen a cultivar papa. Y si no, no los vamos a ayudar. Porque esa gente es capaz de enseñar cómo cultivar papa. Y a nuestros y a nuestros estudiantes seguramente les sirve saber de dónde viene la papa y cómo se logra hacer. Entonces, no les vamos a regalar el dinero, se lo van a ganar. Y nos van a enseñar algo nuevo. No sé si con eso... Sí, yo creo que sí. Y creo que para cerrar hay una cosa con la que estoy de acuerdo contigo, y es cuando trabajamos con las comunidades tenemos que olvidarnos un poco del asistencialismo, ¿cierto? Y la idea de pobrecitos ellos que no tienen nada, démosles todo para que resuelvan. Porque uno, no son pobrecitos, ¿cierto? Esa expresión es muy colombiana, pero no lo son. Tienen unas capacidades que son diferentes a las nuestras, eso es verdad, pero de esas capacidades nosotros seguramente vamos a aprender un montón, que nos vamos a alimentar próximas experiencias. Entonces, con eso me quedo, ¿cierto? Con la idea de la confianza, una conversación. Además, amé pues la metáfora del baile, porque yo también amo bailar, y en el baile claramente hay muchísima más confianza, porque hay una cercanía de los cuerpos que hace que nos sintamos seguros con el otro. Entonces, agradecerte por la metáfora, la presentación, y nada, lo pueden invitar a un café ahorita más tarde y conversar con él. Gracias. Muchas gracias, agradecemos a nuestro conferencista. Todavía no te me vayas porque te vamos a entregar una constancia. A nombre del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente,
Por medio del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, otorgamos la presente constancia a Lucas Rafael Iborra Peñafort por haber participado como conferencista magistral con el tema La construcción de confianza para mejorar la colaboración en proyectos de sostenibilidad en el marco del 5º Congreso Internacional en Hábitat y Sustentabilidad Futuros Posibles más allá del 2030. Tlaquepaque, Jalisco, estamos al día 10 de abril de 2025. Agradecemos a Ana Builes por la coordinación.